¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Periodistas. Hola Mariana. Buenas noches, Paula, buenas noches. Un gusto, como cada lunes, estar en la pantalla de UniTV. Hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con el consumo de los cordobeses. Exactamente. ¿Qué ha pasado? ¿De qué manera ha impactado tanto cambio económico, tanta crisis en nuestros consumos? ¿Qué es lo que sumamos a la dieta y qué es lo que dejamos, ¿no? Lo que restamos a esa dieta? Y para ello tenemos a una economista que es graduada de la Universidad Nacional de Villa María, Valentina Monti. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Gracias por la invitación. Y también tenemos a través del Zoom a Germán Romero, que es el presidente de la Cámara de Almaceneros de Córdoba. Buenas noches, Germán. Hola, Germán. Paula, Mariana, un gusto en saludarlos a todos ustedes, al equipo y por supuesto a los televidentes. En primer lugar, para hacer como una descripción de contexto, Valentina, los alimentos influyen en gran parte de lo que puede ser, digamos, el número de la inflación mensual, y por lo menos la de marzo, donde hubo alimentos que tuvieron una variación a la suba. Exactamente, estamos cerca de un marzo que va a tener un número de inflación quizás que no era el esperado por el gobierno, ¿no? Estamos en un año electoral, con lo cual el gobierno esperaba, por lo menos hasta octubre, seguir con la tendencia de baja de inflación. El mes de marzo se espera una inflación cercana al 3%, a diferencia del mes de febrero, que fue de 2,4%. Y bueno, la realidad es que estamos sintiendo, yo creo que los consumidores, los hogares en general, una situación de que los números verdes que se venían acumulando desde el segundo semestre, particularmente del año pasado, ya no se están sintiendo tanto en la calle. Y bueno, ¿qué serían los números verdes? Y todo el crecimiento, la recuperación de los salarios reales, la baja de inflación bastante consecutiva. Pensemos que desde julio del año pasado se fue acumulando una baja recurrente en la inflación, un proceso de desaceleración de la inflación, que obviamente es una situación mejor para los sectores de menores ingresos, ¿no? Porque, bueno, como decía recién Paula, los alimentos son una de las variables más importantes en la medición y en la canasta particular que toma el INDEC para su metodología de medición. Yo me animaría a pensar que cuando se habla de inflación, automáticamente en la cabeza de los consumidores aparece el tema de alimentos. No sé si hay una conciencia de todos los otros elementos que lo integran. Vos hablabas de un 0,6 más o menos de diferencia en relación con febrero, si no saqué mal la cuenta. ¿Eso es mucho, es poco? ¿Cómo para valorar si es mucho o es poco? Y la verdad que es bastante relativo. Lo más importante es tener en cuenta cuál de los rubros que se toman en cuenta para la medición de la inflación es la que más aumentó. En este caso, y como decía Paula, marzo es un mes en el que hay un aumento, una variación de precios debido a la estación. Arrancan las clases, es un periodo que comienza también, los chicos de la escuela, los hogares en el supermercado. Ya vienen, o sea, si tenemos en cuenta los datos del supermercado, ya vienen de varios meses consecutivos con caídas en las ventas. Entonces, tiene que ver un poco con que no sé si es mucho o es poco, es más bien qué es lo que aumentó y qué es lo que aumentó más y qué es lo que aumentó menos. Los alimentos en este caso vienen teniendo una subida bastante importante y como el INDEC tiene en cuenta la canasta del año 2004-2005 para la medición de la inflación, la ponderación de los alimentos es muy alta en esa canasta. No así una alternativa a esa canasta que sería la de la ENGO del 2018, 2017-2018, en la que la ponderación de los alimentos baja y sube quizás la ponderación de los servicios, que claro, es algo que ha aumentado un montón. Exactamente, en 20 años la matriz de consumo de los hogares de Argentina se ha modificado mucho y los servicios han ganado mucho espacio. Sí. Bien. Germán, te damos la bienvenida con la pregunta inicial de esta consulta. Ustedes publicaron recientemente un informe preocupante, muy interesante, pero que da cuenta de algunos retrocesos en materia de calidad a la hora del consumo. ¿Nos puedes contar de qué viene ese informe? Perfecto. Bueno, nuestro Instituto de Estadísticas Sociales y Económicas terminó hace 2 semanas justamente un estudio de calidad alimentaria y hábitos de consumo de la población cordobesa que no escapa de la realidad de todo el país. Tomamos como herramienta primaria la tabla nutricional que utiliza el INDEC, de donde se mide justamente cómo están los alimentos. Esta tabla nutricional que nace de la tabla de Elena Morales del año 1989, revisada en 2016, propone algo, 57 artículos básicos, esenciales, con un abanico nutritivo interesante o por lo menos adecuado para las familias que consumen lo básico. Bueno, a partir de allí vimos cuál es la fotografía actual
cómo se alimentan las familias, porque digo, todos los meses hacemos un informe sobre inflación y demás, donde advertimos indicadores sociales muy duros, comenzando porque un 58% de las familias no alcanza en plenitud o al menos de manera equilibrada la canasta básica alimentaria. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, que lo que se propone de carne vacuna, hoy se consume el 45% menos de carne de asado, de carne de milanesa. De pronto aparecen algunos elementos, algunos productos que no están estipulados en esta tabla nutricional, como es, por ejemplo, las menudencias vacunas, que tuvieron un crecimiento de 139% en los últimos 3 años. Menudo de pollo, que de pronto se consumen hoy 1,6 kg por familia, por mes, que tampoco estaba previsto. Después hay alitas y rancho de pollo, 5,6 kg. Es decir, yo la verdad no soy profesional de la nutrición, pero sí estamos viendo que hoy la gente procura comprar algo como para saborizar, ya no para llenarse, pero poder hacer una olla, digamos, que sea llenadora, porque digo, que genere mayor sensación de saciedad. Encontramos por lo pronto que de leche fluida de 25 litros propuestos por mes por familia de 4 integrantes se consumen solamente 19. Y esto es un promedio de los estratos sociales, es decir, obviamente que las familias que están en un estado de vulnerabilidad económica padecen mucho más las consecuencias. Hoy vemos, por ejemplo, que lo que es yogures cayó un 45% de lo recomendado, lo que significa, por ejemplo, el pan de 21 kilos propuestos se consumen en promedio 27 kilos. Después de papas se consume casi un 50% más de lo pretendido, que ya es mucho, también como el pan, que hoy puntualmente las familias van resignando lo que son proteínas, a excepción del huevo, que sí se consumió y ahora con el precio que ha aumentado últimamente va a ser difícil acceso también, pero se consumen muchísimos más productos, hidratos de carbono, que generan mayor sensación de saciedad y no se consume aquello que va a aportar al desarrollo en la salud de la niñez y la adolescencia. Con relación a esto, Germán, también en este último mes, vos lo planteabas, subió el precio, bien lo decías, de los panificados, ¿no? Y de los huevos, que también es esta lectura que hacía Valentina de que probablemente impacte en esa inflación de marzo. También lo que da cuenta de un sector como es Córdoba, como es inclusive nuestra cuenca láctea, en donde esa baja del consumo del yogur, de la leche y de los quesos también impacta, digamos, en la zona productiva, más allá de esto que vos planteabas muy bien, ¿no? El valor nutricional de cada una de estas cosas. ¿Cuáles son, además de las papas, las harinas, otros de esos consumos que, por ejemplo, el mate cocido, la yerba, el café, que también tuvo una variación en el consumo de los cordobeses? Bueno, puntualmente las infusiones tuvieron un incremento de consumo de lo recomendado hasta un 90% más en el caso del té, porque yo les comento puntualmente que hay en los últimos estudios que hemos realizado, 48,9% de las familias, casi la mitad de la población, suprime alguna de las ingestas diarias. De las 4 recomendadas, desayuno, almuerzo, merienda, cena, yo les confío por las encuestas que realizamos, 2.500 en todas las provincias, que mayormente se suprime la cena. ¿Cómo se suprime la cena? Reemplazándola por una merienda tardía, 20, 30, 21 horas, e insuficiente, es decir, esa merienda a duras penas puede tener algo de leche, tiene mucho pan y se consume en infusión, ¿no? Porque los adultos o toman mate cocido y muchas veces también le toca a los niños esa participación de una infusión nada nutritiva con mucha cantidad de pan. Esa es la realidad que, si bien no es nueva, en el último año se ha agudizado, indudablemente ligado a una estrepitosa pérdida del poder adquisitivo. Valentina, vos trabajás en Villa María, en una empresa del rubro lácteo. Ese impacto que hoy se nota en el consumo, sin duda repercute, como decía Paula recién, en la producción. ¿Ya se nota? Exactamente, en realidad la suba en las ventas y en el consumo en general se viene viendo que se va demorando en el tiempo. Es decir, se esperaba que a partir de septiembre, octubre, estos números verdes mejoraran la situación del consumo y de las ventas de todas las industrias en general. La industria láctea en particular y de la carne, como bien comentaba Germán, responden también al comportamiento de los consumidores ante una situación de evolución y variación de los precios. Nosotros en economía dividimos, digamos, los bienes en dos grupos. Son unos bienes que se denominan superiores y bienes que se denominan inferiores.
Los bienes superiores son aquellos cuyo consumo comienza a reducirse a medida que los ingresos del hogar o que el salario real empieza a bajar, ¿no? En cambio, los bienes inferiores son aquellos que comienzan a aumentar el consumo cuando el ingreso del hogar baja. ¿Cuáles son los ejemplos de los bienes inferiores? Lo que decía Germán, el arroz, el pan, la papa, segundas marcas, terceras marcas más bien, la polenta, son bienes que empiezan a mover un poco el consumo en detrimento de los bienes superiores, que son las carnes, los lácteos, y ahí es bien comentado en ustedes también, donde nuestra zona quizás comienza a haber un enfriamiento un poco en la economía y en las ventas en general, ¿no? Para todas las empresas de la industria. También una situación que está pasando hoy en día es que con una inflación cercana al 3%, y hoy tenemos un contexto bastante diferente al del segundo semestre del año pasado, en el que el salario real era muy alto y la inflación iba cayendo. En ese proceso de desinflación, los sectores, como decíamos, los sectores de menores ingresos, mejoraron bastante su situación. Por eso el número de pobreza que decía Germán bajó en relación a lo que fue el segundo semestre del 2023. Pero en el caso actual de los últimos 3 meses de este 2025, la situación cambió. Porque si bien la inflación se mantiene en el 2-3%, que es lo que va a pasar también ahora en marzo, las jubilaciones y las asignaciones están estancadas. Todos sabemos la situación de las jubilaciones actualmente, y el caso de los salarios vienen aumentando por debajo de la inflación, al menos los registrados. Entonces, en esta situación, obviamente, desemboca en una pérdida del poder adquisitivo que lleva a los consumidores a cada vez consumir más bienes inferiores y dejar de lado un poco los bienes superiores, como son tan importantes para la alimentación, las carnes, los lácteos, bienes la verdulería. Entonces, vamos a una pausa, Germán. Un segundito te pedimos que te quedes en el Zoom y volvemos después de unos segundos, nada más. Ya volvemos. Segundo bloque de periodistas, seguimos conversando con Valentina Monti, que está aquí en nuestros estudios, y con Germán Romero, del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba. Recién Germán nos describía modificaciones sustanciales, importantes, relevantes en el consumo, y si bien ninguno de nosotros es especialista en cuestiones más vinculadas con la nutrición, pero de solo escuchar uno se da cuenta de cómo esta calidad, este cambio de calidad va a afectar sin duda nuestro futuro. Me gustaría, Germán, preguntarte, Germán, en esta instancia, ¿desde cuándo se empieza a ver esa modificación en el consumo que estamos operando los cordobeses? Bueno, puntualmente nosotros lo describimos en 3 etapas. En 2017 comienza lo que es el cambio de primeras a segundas y terceras marcas. Esto no obligadamente significa una pérdida de calidad alimentaria, porque las segundas marcas primero fueron reemplazadas por las pymes, después las mismas industrias que realizan la primera hicieron la segunda y la tercera. Pero digo, la Argentina siempre fue marquista, lácteos primera marca, quesos primeras marcas, fideos y demás. Nos fuimos migrando hacia segundas y terceras marcas. Después ya comienza incipientemente el cambio nutricional a partir de allí, 2018-2019, comienza lo que es el cambio, a resignar un poco de carne, mayor inclusión de arroz, de fideos, de papas. Eso fue creciendo a tal medida, y ciertamente hay que decir que de 2 años a esta parte, con mayor incidencia en el último año, comienza el recorte alimentario. Se comienza a disminuir la cantidad de comida, comienza a disminuirse ya las cantidades de ingesta, y comienza absolutamente un marcado reemplazo de lo que decíamos recién, que también mencionaba Valentina, puntualmente lo que es aquellos primeros alimentos, esos alimentos como carnes, leche, frutas, verduras, hojas verdes, a reemplazarse por mayor cantidad de papas, de infusiones, de fideos, de arroz, de polenta. Esa es la situación actual. Nosotros, esas son las etapas de 2017 a la fecha. Argentina ha perdido una gran parte de su calidad alimentaria, lo cual obviamente es paradójico en este país exportador de alimentos a nivel internacional, que no podamos satisfacer las necesidades básicas esenciales, un derecho universal básico como es la alimentación, sobre todo en la niñez, la adolescencia y la juventud.
y la obscenidad, ¿no? Germán, una consulta. También ustedes tienen, digamos, el termómetro de el endeudamiento, si se quiere, en los almacenes. ¿Con qué paga la familia, digamos, que además de haber resignado la calidad de los bienes que consume, cómo hace también para financiarse si no llega con sus salarios? Bien, a grandes rasgos te digo primero que paga como puede. Hoy la realidad es esta, 88,5% de las familias financian alimentos. Y por más que haya una minoría que lo pueda hacer por una cuestión de que le convenga financiar en 3 cuotas, en una gran superficie, no le cobren interés, pero en realidad la mayoría, aquella que utilizaba, por ejemplo, la tarjeta de crédito para reemplazar un electrodoméstico, los vehículos, los neumáticos de un vehículo, hoy lo usa para alimentarse. En este caso, en los comercios de proximidad que venden alimentos, un 43% lo hace con la tarjeta de crédito, el resto lo hace al fiado. Hasta hace un par de años el fiado estaba relegado casi con exclusividad para familias no bancarizadas, para trabajadores informales y demás. Hoy lo usan las familias conjuntamente con la tarjeta de crédito, porque hay una realidad. Hoy con esta merma en inflación, este amesetamiento inflacionario, las tarjetas ofrecieron más cantidad de cuotas, menos interés, pero estamos dotando a las argentinas y los argentinos de herramientas para endeudarse, pero no para salir de la deuda. Pero comento que muchas familias no saben cómo van a pagar. Hicimos el año pasado un nivel de endeudamiento, lo vamos a repetir en julio seguramente, pero tiene que ver con que las familias no saben cómo van a pagar, sus tarjetas están colapsadas, los cupos están agotados, recurren al fiado, y allí tenemos desde el punto de vista comercial una problemática que es la mora, que creció en el último año del 11 al 24%, y la incobrabilidad que creció del 8 al 16%. Obviamente que el comercio que hoy tiene sus ventas caídas en un 20,2% marzo 2025 respecto a marzo 2024, con el incremento de sus costos fijos. Por ejemplo, el principal, si no es alquiler, es el costo de energía eléctrica, y la verdad que el comercio con una incobrabilidad en una tasa alta realmente tampoco va a poder seguir con esta herramienta de financiación. Digo, lamentablemente para la familia, ¿no? Colapsada su tarjeta, sin fiado de parte del comerciante que está realmente contra las cuerdas en aspectos financieros. Son pequeñas unidades comerciales. Ciertamente la parte comercial primero, pero lo que más duele es que las familias ya no van a tener ni siquiera la posibilidad de endeudarse para adquirir los alimentos, y veremos un panorama seguramente un poco peor que ahora. Ojalá que nos equivoquemos y que todo mejore. ¿Cómo se linkea esto, Valentina? Si es que se puede linkear con lo que está pasando hoy en los mercados internacionales, con la demolición de las acciones en todo el mundo, el precio del dólar que aumenta en nuestro país. ¿Se linkea de alguna manera o estamos hablando de dos paisajes absolutamente inconexos? No, sin dudas que están vinculados, sin dudas que hoy fue un día bastante complicado a nivel mundial y también a nivel nacional. Todos los números estaban en rojo hoy a la mañana temprano. La verdad que la decisión del presidente de Estados Unidos de aumentar los aranceles para todos los países para la importación de bienes en Estados Unidos ha generado cierta expectativa e incertidumbre en todo el mundo, y eso se vio reflejado hoy en todas las bolsas que han caído, todos los mercados, y la venta excesiva de acciones que hubo en el mundo. Eso obviamente generó mayor oferta, menor precio. Han caído la mayoría de las bolsas. Lo que sucede a nivel nacional es que nosotros no nos tenemos que olvidar que estamos con un tipo de cambio bastante fijo, que se está manteniendo un poco bajo. Incluso para el FMI el atraso cambiario en Argentina es del 30%. Lo cierto es que una devaluación en este momento para nuestro país implicaría una corrección cambiaria, lo que va a generar inflación. Entonces eso vuelve sobre el tema de la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los hogares argentinos y cómo eso implicaría aún más menos bienestar para los hogares. La realidad es que en términos del préstamo del FMI y ver cómo avanza eso, si finalmente cuál va a ser el primer desembolso y si va a ser de libre disponibilidad o no, va a definir un poco cuál va a ser la vista un poco más a largo, mediano plazo para Argentina este año. Lo cierto es que mientras tanto en los hogares tenemos que ver cómo nos podemos acomodar para que el salario pueda llegar un poco más a fin de mes.
no sé, eso, linkear o conexión que hablaba Mariana, Germán, pensaba, también ya en los almacenes se ha visto esta posibilidad, como se ve en las grandes cadenas de las mercaderías importadas, porque, bueno, en las grandes cadenas sabemos que han ingresado productos precisamente por esto de bajar las barreras a ciertos productos importados. ¿Se nota también en los almacenes de proximidad? Ciertamente no. Comercio de proximidad, lamentablemente, o no, digo lamentablemente porque tardemos una herramienta de competitividad respecto a las grandes superficies. Lo que se ve es lo mismo de siempre, duraznos, enlatados de conserva de pescado y demás. Digo, hoy esa apertura de la importación, si vemos, si prima la urgencia de la familia de reunirse con alimentos más baratos, podría ser bienvenido. Yo creo, y sin lugar a dudas, que primero que nada deberíamos haber apuntado a las pymes, que necesitan el respaldo de todos los gobiernos para, esta es la oportunidad donde podrían ingresar productos, sobre todo en esta Córdoba, esta provincia pujante en materia de pymes, donde también la posibilidad de colocar los productos que también hacemos, ¿no? Pero digamos, si el fin justifica los medios, hoy las familias necesitan reunirse con alimentos más baratos. Ojalá que si ingresan los productos que están ingresando, realmente lleguen a precio y nadie se quede al medio con la tajada. Pero la situación es esta. Los comercios de proximidad todavía no hemos recibido de parte de mayoristas ni de distribuidores productos importados, más que los habituales que ya saben. Germán, se nos termina el tiempo y para cerrar con estas consultas que tan amablemente nos has respondido, no te pido que hagas futurología porque es imposible, pero sí, en función de tu experiencia, de todas estas cuestiones estadísticas que ustedes manejan, ¿qué crees que puede pasar? Bueno, entendemos que no va a haber cambio en lo social. Por lo pronto yo les comento que hay un gráfico puntual que nosotros realizamos todos los meses dentro del informe económico y social, donde nos dice que cuando ha bajado abruptamente la inflación del 25% al 2,5%, no hubo ninguna mejoría en los indicadores sociales. Entendemos que también la inflación baja por una fuerte caída en la demanda y en la obstinación del gobierno de que perforar el 2%, seguramente ahora ligado a la macro o a los eventos internacionales, no lo vemos fácil, al menos en el próximo 2 o 3 meses, pero digo que no baje a costa de un gran impacto social, ¿no? Porque si vamos a secar a las familias de poder adquisitivo, quizás conviene que la inflación permanezca estable. Nosotros entendemos que la inflación va a estar amesetada, de no mediar excepcionalidades. Nosotros proyectamos para el 2025 una inflación del 35%, habrá que estar atentos a los factores internacionales, como les decía, pero lo que sí es urgente que con la misma énfasis que le puso el gobierno a bajar la inflación, hoy hay que reconstituir el poder adquisitivo de las familias, sin lugar a dudas. Germán, gracias por contactarte con periodistas. Seguramente en breve volvemos a conversar. Hasta luego. Ha sido un gusto. Buenas noches. Muchas gracias, Germán. Buenas noches. A ella nos estaba avisando que se finalizaba la reunión. Con relación a esto, también pedirte a vos, Valentina, ¿cómo se avisora también esta situación con relación a lo que decías recién, ¿no? Esta posibilidad o no de hacer una devaluación que el Fondo Monetario Internacional está pensando y está pidiendo, que Milei como que se ha planteado que no, porque quiere llegar a octubre con esa inflación de menos de un dígito. Exactamente, hay que ver si realmente se llega a octubre, ¿no? No nos olvidemos que faltan solo 6 meses para octubre, pero 6 meses es mucho. Es mucho. Para el que tiene la dificultad de llevar comida a su casa es mucho también. Totalmente, y tenemos que tener en cuenta también que en el medio el propio mercado está pidiendo la devaluación. Digo, estamos en un mes, mayo casi, que la cosecha gruesa empieza a dar sus frutos y la verdad es que si el campo no termina de liquidar, y que es muy posible que no lo haga, no termine de liquidar divisas, tampoco el gobierno va a contar con las divisas necesarias para seguir manteniendo el tipo de cambio bastante bajo. La situación, obviamente, para los hogares, como decía Germán y como estuvimos charlando hoy, es la pérdida del poder adquisitivo. Y eso termina repercutiendo en los sectores de menores ingresos, porque obviamente los alimentos, que es uno de los bienes principales para la medición de la inflación, son los que más se llevan el aumento y los que más repercuten en la canasta de consumo habitual de los sectores de menores ingresos. Los sectores de mayores ingresos generalmente tienen una canasta básica o una canasta de consumo que no está tan ligada a los alimentos, sino más bien a servicios, a esparcimiento, turismo, pero en el caso de los sectores de menores ingresos, los alimentos son uno de los bienes más importantes en su día a día y bueno, tendremos que ver cómo evoluciona.
Por lo pronto la inflación, si sigue a este ritmo, se va a mantener más o menos en estos números. Obviamente no hacemos futurología, pero bueno, lo esperado es que comience a bajar o por lo menos que podamos ganar un poco más de poder adquisitivo. Gracias. Por Ha sido favor, un gustazo. a ustedes. Realmente. Muchas gracias también a Valentina Monti. Decíamos, bueno, por allí con Mariana quisiésemos hacer programas o dejar, ¿no?, en los cierres a expectativas más halagüeñas, pero bueno, no se está pudiendo. No, es la realidad. Sobre todo cuando estamos pensando en estas variables de la microeconomía, ¿no?, del día a día y de los hogares. Para ello teníamos entonces la entrevista aquí en estudios de Valentina Monti, economista, y a través del Zoom de Germán Romero, presidente de la Cámara de Almaceneros, con los datos finos, ¿no?, aquellos que están detrás del mostrador. Volvemos enseguida. Ya volvemos. Puede ser una repente. Solo tiempo para despedirnos, agradecer que nos hayas acompañado y rescatar básicamente los datos que nos acaban de compartir quienes estuvieron con nosotros en estudio, datos que dan cuenta de una situación sumamente compleja que no avisora, al menos en el corto plazo, una cuestión de mejoramiento. En ese marco también recordar que durante el transcurso de esta semana que entra hay un paro total de actividades convocado por la CGT que va a durar 36 horas desde el miércoles al mediodía. No se pliegan el transporte urbano, al menos nacional, del local todavía no tenemos novedades, pero sí tener en cuenta que es una semana con un paro importante contra la gestión del presidente Milei. Con relación a esto, también el gobierno tuvo, digamos, su revés, Mariana, hablamos del gobierno nacional a través del nombramiento de los jueces y que finalmente obtuvieron, digamos, el rechazo a los mismos y la renuncia también. De hoy, exactamente. Bueno, políticamente pareciera que no todo está saliéndole muy bien al presidente de la nación, aunque está contento y es amigo de Donald Trump, que nos impone nuevas al mundo, ¿no?, nuevas reglas de juego y que se sienten. Agradecemos, como es habitual, a quienes nos acompañan del otro lado en la parte técnica de UniTV, a Facundo Rojas, a Fátima Martínez, que hacen redes, a las personas que están acompañándonos los días lunes a la hora 21. Jueves y domingos pueden recuperar estos contenidos a la hora 21:30. A Erika Fecia, a Andrea Peretti y también a Lilou por la indumentaria. Muchísimas gracias. Buena semana.